Hermanos, gracia y paz. Es una gran alegría que el Señor nos concede poder estar otra vez, ver el rostro de la familia del Señor aquí. Y es para nosotros un gran privilegio poder gozar de su presencia junto con los hermanos. Mi esposita, Miriam. Pues me alegro mucho volver a estar aquí con los hermanos y pues el Señor los bendiga a todos. Amén. Vamos a dejar hermano Gino que nos comparta la palabra, hermano. Gracias, Señor. Más cerca mejor. Sí. Gracias. Querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús, te agradecemos inmensamente, Señor, porque el amor con que nos has amado es un amor eterno. Porque no fuimos nosotros, Señor, los que subimos a buscarte, sino tú, el que bajaste a buscarnos, Señor. Y gracias, Señor, porque nos encontraste muertos, pero no nos dejaste muertos. Nos diste vida, Señor, juntamente con Cristo. Nos lo diste a Él, Señor, y a tu Espíritu. Y ahora estamos aquí por su sangre, delante de ti por su nombre. Nunca merecimos nada, Señor. Fue tu amor que se compadeció de nosotros e hizo todo lo que era necesario hacer para salvarnos y recogernos y reunirnos en ti. Sabemos que esto ha costado mucho a ti, Señor. Concédenos continuamente tu gracia y tu Espíritu para responder a ti con alegría y de todo corazón. Y concédenos también abrir nuestro corazón, Señor, para recibir el regalo de nuestros hermanos. Aunque sea difícil, Señor, nuestra humanidad, te damos gracias por tu fidelidad y tu amor incondicional. Señor, nos inclinamos a ti. En tus manos nos dejamos, en ti esperamos y contigo contamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a mirar algunos versos iniciales en la palabra del Señor, que confiamos que con ellos el Señor nos irá conduciendo e introduciendo. Inicialmente será algo panorámico, si Dios así lo quiere, y confiamos en la continuidad del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en la primera epístola que Pablo le escribió a los Corintios. Vamos a ir allí a un pasaje inicial en el capítulo 2. Primera a los Corintios de Pablo, capítulo 2. Voy a iniciar leyendo
el verso 6 y los inmediatamente siguientes. Sin embargo, a pesar de lo que había acabado de decir en los primeros versos, sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los príncipes de este siglo perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, no ocultista, oculta de Dios. Él la oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Después el apóstol sigue diciendo cosas en continuidad, mas inicialmente con la ayuda del Señor. Me gustaría detenerme un poquito en estos pasajes de aquí. Especialmente en el medio, allí en el verso 7, él dice algo precioso. Él dice que la sabiduría oculta divina, Dios la predestinó para gloria de la iglesia. La predestinó desde antes de los siglos, para gloria de la iglesia. Eso significa que Dios ha confiado de manera exclusiva a la iglesia algo que no ha confiado a los hombres directamente, a menos que reciban al Señor y lleguen a ser parte de la iglesia. Solo al recibir al Señor, que es la sabiduría de Dios, llegarán a formar parte de la iglesia y llegarán a tener también parte en esta gloria que es Cristo compartiéndose a la iglesia. Es necesario que la iglesia sepa esto, que hay algo que solamente le ha sido confiado a la iglesia, y podríamos decir ni siquiera al judaísmo del Antiguo Testamento. Sí, hay sabiduría en el Antiguo Testamento de parte de Dios, pero esa sabiduría no se puede separar de Cristo. Todo el objetivo del Antiguo Testamento era conducirnos a Cristo mismo, que es la sabiduría de Dios dada a la iglesia. Jesús le dijo a los judíos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No por ser judío se es salvo. Por ser judío se tiene promesas especiales. Y se tiene entre las filas de los judíos nada menos que al león de la tribu de Judá, al Señor Jesús, al Hijo de Dios. Pero, como decía también Pablo, no todo Israel es Israel. No todos los judíos recibieron al Mesías. Los que lo rechazaron se perdieron a pesar de ser judíos, si es que estoy entendiendo bien la palabra que el Señor dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No importa si es judío, y tampoco importa si es gentil, si recibe al Señor Jesús. Ya en el Señor Jesús se acabó con eso de judío y gentil.
En Cristo ya no hay judío ni gentil, ni varón ni mujer, ni siervo ni libre, ni bárbaro ni escita, todo eso se acabó y ahora la nueva realidad, la nueva creación introducida por el Señor en su resurrección y en su espíritu es en Cristo, es en el Mesías. Y allí lo que existe es el mismo Cristo en todos. Y el mismo Espíritu se nos dio a beber a todos, sean judíos, sean gentiles, sean hombres, sean mujeres, ricos, pobres, no importa la raza, la nacionalidad, la cultura, lo que importa es haber recibido al Señor Jesús. Y Él nos bautiza en un solo cuerpo. Y en ese cuerpo Él ha bautizado y seguirá bautizando a los que reciban al Señor y se hagan uno con su espíritu. Entonces podemos decir que ni siquiera los judíos, referido a los que no han recibido al Señor Jesús, ni siquiera ellos son los depositarios de lo que fue confiado a la Iglesia. Aunque una parte de lo que tiene la Iglesia es lo que ellos recibieron, y no estamos diciendo que no recibieron nada. De ellos, como dice Pablo en Romanos, son los patriarcas, ¿no? De ellos son las promesas, el culto y el Mesías. Y Él vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. No fue culpa del Señor. Fueron ellos, sin causa, los que lo aborrecieron. Entonces, no es culpa de Dios que muchos de los que Él quería salvar estén en el Hades. No es culpa de Dios, o en el Seol, si lo decimos en hebreo. Y si los judíos que rechazaron a Jesús están excluidos, ¿qué se podrá decir del otro monoteísmo, que es el Islam, que presenta un Jesús diferente al Jesús verdadero, al Hijo de Dios e Hijo del Hombre? Cree en Jesús como creyeron los apóstoles. ¿Qué se puede esperar de ellos? Si lo que anunció Mahoma es un anatema a la luz de la palabra de Dios, y lo tenemos que decir directamente a favor de los musulmanes, no a favor de su doctrina, sino para que ellos sean salvos y conozcan que Jesús es el Hijo de Dios, por quien conocemos a Dios, y que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Entonces, aunque son millones los que le han creído a Mahoma y al demonio que lo engañó, sin embargo, no por ser millones es verdad. Entonces también está excluido ese otro monoteísmo. ¿Qué se podría decir de monoteísmos filosóficos, como el de Karl Jasper, que niega la revelación? El que no tiene al Hijo no tiene tampoco al Padre. El que no recibe al Hijo no recibe al Padre. Entonces es un monoteísmo que se excluye del propio Dios, en el cual intelectualmente concuerda en aceptar. Ese monoteísmo intelectual tipo Karl Jasper, un filósofo existencialista, psiquiatra. Entonces la academia también está excluida si no tiene a Cristo. La filosofía, las teorías, todas están excluidas. Si ellas no reciben al Señor, están excluidas. Hay algo que Dios reservó exclusivamente para la Iglesia. Inclusive, Dios decidió que la sabiduría de Él, que es su Hijo, dado a la Iglesia, formándose en la Iglesia, para expresarse a través de la Iglesia, como Iglesia, Cristo en la Iglesia, ni siquiera
Todos los demás de afuera están incluidos, sino excluidos. Es solo a la iglesia que el Señor reservó esa sabiduría oculta, sabiduría divina oculta. Y aquí subrayamos la palabra divina por lo que nos enseña Santiago. Él hace distinción entre dos clases de sabidurías. Él dice que hay una sabiduría que es de lo alto, o sea, esa es la oculta, la divina oculta, pero manifestada a la iglesia, dada a la iglesia. Y la otra, animal, terrenal, diabólica, una la de lo alto llena de buenos frutos y la otra llena de soberbia, llena de malos frutos. Una diferencia total entre el cielo y la tierra. Lo que el Señor ha reservado para la iglesia, ni siquiera los ángeles lo conocen, aunque algunos ángeles han traído mensajes del libro de la verdad a los hombres, como el propio Gabriel y otros ángeles que en el Antiguo Testamento llegaron a enseñar cosas del cielo a la tierra, y sin embargo ellos mismos nos enseña el Espíritu Santo que están esperando a aprender de Dios a través de la iglesia. Yo sé que muchos hermanos conocen esos versos, pero siempre hay nuevos. Ya que estamos hablando de ángeles, ¿cómo que le van a la iglesia? Que los ángeles van a aprender de la iglesia, entonces hay que leerlos por causa de ellos, amén. Entonces hay varios lugares, voy a leer dos. Uno primero en Efesios, en la epístola a los Efesios. En el capítulo 3 de Efesios, el apóstol habla del misterio de Cristo, que es la iglesia, y que en esencia es el tema central de Pablo, aunque cuando leemos las epístolas de Pablo parece que él trata muchos temas, y en verdad encontramos muchas cosas en las epístolas de Pablo, pero Pablo mismo nos dice de qué tratan esas cosas y en qué es que están todas esas cosas coordinadas, las que él trata. Entonces, por eso vamos a leer el 3 desde el 1, para ir llegando al punto más o menos 13, desde el 1 al 13. Vamos a hacer un seguimiento rápido. Dice, por esta causa. Pablo está ligado a una causa desde el principio. En el capítulo 1 nos habla del propósito eterno de Dios, de lo que Dios se propuso, lo que le place al corazón de Dios y que Él se propuso, y que es en relación a Cristo y la iglesia. Lo que está en el centro del corazón del Padre es que su Hijo se case con la iglesia. Con la iglesia, dice Jesús, había un rey, ese es el Padre, que quiso hacerle bodas a su Hijo. ¿No dice así cuando empieza aquella parábola de los convidados? El Padre le quiso y le ha querido siempre hacer bodas a su Hijo. Y en eso es que el Padre está. Eso es lo que el Padre aprecia. Ese es el beneplácito del Padre. El Padre todo lo hace para su Hijo y quiere darle al Hijo todo, y le dio todo. Toda plenitud le fue dada al Hijo. Dice que el Padre quiso que en el Hijo habitase toda la plenitud de la deidad. Amén. ¡Qué maravilla eso! Amén. Dios eso es lo que quiso, darle al Hijo, y por eso el Hijo decía, así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y todas las cosas las creó planeándolas con Él, como dice Proverbios 8.
Y si tú lo lees en portugués, allí queda todavía mucho más claro, porque en español, en la traducción española, por lo menos la que yo tengo aquí, Reina y Valera, y me parece que también en la NBI, no menciona una palabra que sí menciona la traducción portuguesa, ¿no?, de Ferreira de Almeida, donde él aparece y dice: y yo era su arquitecto delante de él. Todos los días era su delicia, de día en día delante de él. Pero ahí aparece como arquitecto. O sea que el Padre, claro que hubiera podido planear solo, pero ese no es el carácter del Padre. El carácter del Padre era hacerlo con su Hijo. Ese es el Padre, hacerlo con su Hijo. Entonces nada de lo que hizo el Padre lo hizo solo, sino que todo lo hizo con el Hijo, es decir, lo planeó con el Hijo como su arquitecto, como dice aquella versión, y también lo hizo por medio del Hijo, o sea que el Padre creó juntamente con el Hijo en un mismo espíritu. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron de la creación, tanto del planeamiento como de la creación misma. Luego, en la revelación, Dios no quiso darse a conocer sino por el Hijo. O sea que el Padre se siente fielmente representado por su Hijo. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. No se puede conocer al Padre sino por el Hijo. También la redención fue por el Hijo. La revelación y la redención. El planeamiento, la creación, la redención, la revelación, fue por el Hijo. El reino también se lo confió al Hijo. El juicio también se lo confió al Hijo. O sea que el Padre hace todo con el Hijo y por el Hijo. Eso es la naturaleza de Dios. Entonces, el Hijo está ahí en todas las cosas. Amén. El Hijo está en todas las cosas. Ahora, sigue leyendo aquí después del capítulo 1 que habla de ese propósito eterno y el lugar central del Hijo en ese propósito. Y en el verso 11 dice: en Él, en ese Hijo central, asimismo, así como el Padre lo hizo con el Hijo, como lo dijo el Hijo, el Padre también a vosotros os ha amado como a mí me ha amado. El Padre amó a la iglesia como amó a Cristo. El Padre dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda idónea. Claro, lo dijo Dios de Adán, pensando en Eva, pero sabía Dios que Adán es figura del que había de venir, como está en Romanos. Y Eva es figura de la iglesia, como está en 2 Corintios, en Efesios 6. Entonces, cuando Dios dijo esas cosas que dijo al principio, estaba pensando en el Hijo. Estaba pensando que el Hijo se casara. Quiso ese rey hacerle bodas a su Hijo. Y por eso esta palabra asimismo que aparece en el verso 11 de Efesios 1 es riquísima. Porque ahí dice: en Él, en este Hijo central que Dios puso para encabezar todo en los cielos y en la tierra, en ese Hijo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea que su gloria, la gloria de Dios, se manifiesta en lo que Él hace para el Hijo. Siempre que una hija nuestra se va a casar, pues echamos la casa por la ventana, ¿verdad? Digamos, es lo que ha hecho Dios.
Dios echó la casa por la ventana, hablando entre comillas, ¿verdad? Puso todo, porque Él quiere que su hijo tenga una ayudadora idónea que sea como Él, que Él pueda decir, como dijo Adán, esta sí ahora es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esto está esperando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias a Dios que no solo están esperando, sí esperan porque nos otorgaron responsabilidad. Pero es un casamiento, no solamente es ella ni solamente es él. Hay una colaboración, eso lo escogió Dios así. Él podía haberlo hecho de otra manera, como hizo muchas cosas de otra manera. Pero el casamiento de su hijo tiene que tener responsabilidad la esposa. Ella tiene que decir, sí, también, yo quiero. ¿Cuántas veces yo quise? Dice el Señor, pero tú no quisiste. O sea que Él quiere que nosotros querramos lo que Él quiere. Si no lo queremos, Él lo puede hacer a la fuerza, pero entonces si es a la fuerza no tendría la calidad de lo que Él quiere. Entonces Él renunció a hacer las cosas a la fuerza, porque Él lo que quiere es una esposa y no una muñeca de plástico. Muñecas de plástico compran los japoneses en los supermercados. Ojalá no llegue esa moda por aquí. Pero Dios no quiere esa clase de mujer. Dios quiere una persona que sea su imagen, de la que esta es como yo, esta es ahora carne de la mía. Tiene la naturaleza del Señor. Fue sacada de lo más cerca de su corazón, de su costilla, ¿verdad? Entonces, ahí está el propósito. Y en ese propósito está Él y está ella. Está Él en el centro de todo, le ha dado todo, pero le faltaba algo. Y si Dios no hacía eso, Dios mismo no iba a descansar, porque Él no descansó sino hasta que hizo esa pareja que figura Cristo y la Iglesia. Porque Él nos enseñó su Espíritu por Santiago, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, quizá no es un pecado de acción, pero es un pecado de omisión. El no hacer lo bueno que se sabe, el no hacer lo mejor que se puede hacer. Y si Dios no hubiera hecho lo mejor, Él no descansaría, porque Él es recto. Él solo descansó cuando dijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo dijo en plural, las tres personas del único Dios, del Dios Trino, se involucraron y dijeron en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso quiere decir que el Padre tiene su parte en el asunto, el Hijo tiene su parte y el Espíritu Santo tiene su parte. Y los tres hacen. El Padre hace, el Hijo hace, el Espíritu Santo hace. Hagamos, y no cualquier cosa, al hombre, así en dos géneros, en familia, a la imagen de Dios. Porque Dios es una familia. Siempre he escuchado a Roberto predicar eso en varios lugares. Yo concuerdo con eso, porque es la palabra de Dios. Entonces, hay algo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer eso. Entonces, aquí, en el capítulo 1 habla de eso, y en el 2 habla de toda la provisión que Dios hizo en Cristo para que eso se pudiera realizar con la iglesia. O sea, Dios tuvo que hacerse hombre, o sea, el verbo divino se hizo carne, se hizo hombre, venció al pecado, venció la carne, venció la muerte, venció el mundo, venció el diablo como hombre y consiguió todo lo que necesitaba la iglesia para ser iglesia por medio de él,
de su espíritu, que nos pasa todo lo que Él es y todo lo que Él consiguió. Entonces el capítulo 1 habla del propósito y allá habla en el verso 15, por esta causa también yo. O sea, la causa de Dios llegó a ser la causa de Pablo. También yo tengo esa misma causa de Dios. Pablo quiere ser colaborador de Dios, con la causa de Dios. Ese es el propósito. En el 2 muestra la provisión para el propósito en Cristo. Entonces ahora dice Pablo en el inicio del 3, por esta causa. Y después de mencionar lo que vamos a leer en el 3, entonces dice en el 14, 3:14, por esta causa. O sea, Pablo continúa con su causa, que es la del Señor. Pablo no tenía otra causa, sino fue comprado, apartado para la causa del Señor, para el Evangelio de Dios. Entonces ahí, después del propósito revelado, de la provisión para ese propósito en Cristo revelada, dice, por esta causa. Es nuestra causa también, amén. Amén. Yo, Pablo, cada uno tiene que decir, yo Luis, yo Eloy, yo Roberto, cada uno. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, porque no somos prisioneros de Nerón, sino de Cristo. Nerón aprisiona para matar, en cambio el Señor aprisiona a favor de los gentiles. Amén. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y note que esa administración comienza por una revelación, porque la edificación de la iglesia es de revelación en revelación. Como dice Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Cristo siendo revelado por el Padre a cada uno de los miembros del cuerpo. En la medida que Cristo se nos revela, porque el Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo, para abrirnos los ojos acerca de Cristo, para conocerlo espiritualmente, amarlo, ser tocados por Él, ser transformados por Él. Entonces ahora dice, si es que habéis oído de la administración. Y entonces dice que por revelación me fue declarado el misterio. Esa revelación acerca de ese misterio es la sabiduría oculta siendo revelada a la iglesia. Como antes lo he escrito brevemente, no estoy seguro si este antes se refiere a los capítulos anteriores o también incluye a las cartas anteriores. Si incluyese a las cartas anteriores, nos damos cuenta de qué ha escrito Pablo, cuál es el tema central de Pablo. Y si fuese solo la primera parte de esta carta, pues bueno, el tema de Pablo es el misterio de Cristo. Ese es el tema de Pablo, el misterio de Cristo. Todo lo que él habla se relaciona con el misterio de Cristo, ya sea en esta carta o en sus cartas. Ahora, yo creo que me inclino más sin ser dogmático, porque no tengo base para ser dogmático, solamente por conocer al Señor me inclino que se refiere al ministerio general de Pablo, y no solo a lo que he escrito aquí. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual, o sea, leyendo a Pablo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ese es el asunto central de Pablo. Él habla de muchas cosas, si tú lees Romanos, Corintios, etcétera, hasta llegar a la última carta de él, digamos, el testamento de él, 2 Timoteo.
Él habla de muchas cosas, pero todas ellas tienen que ver con el misterio de Cristo. Entonces dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Sí hubo un anuncio, hubo un anticipo, hubo una tipología, hubo una profecía, pero ahora hay una revelación clara. ¿Ve? Entonces dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. ¿Cuál es ese misterio de Cristo que ahora en el Nuevo Testamento, en la era de la Iglesia y del ministerio del Espíritu y del Nuevo Pacto es revelado? ¿Cuál es? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea que el asunto del misterio de Cristo es el cuerpo de Cristo, incluyendo judíos y gentiles, así como el templo de Dios que edificó el hijo de David, Salomón, en figura del verdadero hijo de David, Cristo, y del verdadero templo que es la iglesia. Salomón tomó madera de adentro de Israel y también tomó madera de afuera de los gentiles y la metió Israel por Jope, y en Jope Pedro tuvo su revelación. Él estaba en Jope y Dios le dijo, Pedro, mata y come. ¿Cómo voy a comer yo estas cosas inmundas? Lo que yo limpié, tú no lo llames inmundo. 3 veces le insistió. Y él se quedó pensando y le tocan a la puerta y eran gentiles y el Espíritu dice, ve sin dudar. O sea, él así fue que se defendió de la iglesia de Jerusalén, que lo acusaban y le decían, pero Pedro, ¿cómo fuiste tú a parar allá? Y él tuvo que contarles lo que había hecho el Espíritu. Entonces los hermanos, bueno, si de verdad es el Espíritu, vamos a ver en qué queda, ¿verdad? El Espíritu no hace nada de balde. Entonces Pedro fue y predicó el Evangelio, y claro, él como que estaba muy renuente a predicar todo, porque ¿cómo voy a predicar todo? Entonces, ¿dónde va a quedar el privilegio de los judíos? Entonces el Señor se le adelantó y ¡prum! Cayó el Espíritu Santo antes que terminara de predicar Pedro. Y ahí se quedaron asustados los de la circuncisión, pero también sobre los gentiles ha caído el Espíritu Santo como sobre nosotros. Exactamente, también igualito, sin diferencia ninguna, porque el Señor nos da su gracia a todos y lo único que resuelve todo es la gracia de Dios, el Espíritu, que nos corrige también y nos dice las cosas, pero al final necesita tener misericordia y darnos gracia. Entonces, en el capítulo 3 sigue diciendo, y copartícipe de la promesa. Oh, y esa promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio es una promesa inmensa y grande. Lo que Dios tenía reservado para el remanente de Israel, ahora lo participarán también los gentiles que reciben a Cristo. Y el remanente de Israel son los que reciben a Cristo. Ese es el Israel de Dios. Entonces luego dice aquí, del Evangelio yo fui hecho ministro, esto quiere decir sirviente, por el don. O sea, ¿cómo alguien es hecho un sirviente de la iglesia? No es por ir a un seminario, no estoy diciendo que no se pueda ir y que Dios no lo utilice, no. Pero aquí lo que nos enseña es que cada uno es hecho ministro por el don de la gracia de Dios. O sea, es la gracia que da Dios lo que hace que alguien sirva. O sea, porque aquí no estamos usando la palabra ministro así en un sentido, como ministro de justicia o de hacienda de la nación, no, sino con el delantal puesto, ¿no? Sirviente, sería como la traducción. Entonces dice que me ha sido dado
o sea, el don de la gracia me ha sido dado. Fue hecho ministro por el don de la gracia. Y el don de la gracia le fue dado según la operación del poder de Dios, o de su poder. Entonces, cuando opera el poder de Dios, el don es dado y la persona es hecha un servidor de los demás. Pero entonces dice Pablo, a mí, él se asombra, a mí que soy menos. Antes había dicho que era, como ustedes recuerdan, el último de los apóstoles, y ahora ya como que subió para abajo, porque siempre se sube para abajo. Si no bajamos, no hay manera de subir. Ahora bajó. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Ya con solo haber dicho eso ya es mucho, pero él no paró ahí. Él le floreó, y no porque eso sea solo un floripondio, no. Esto es realidad. El Evangelio de las inescrutables, o sea que no se terminan de escudriñar las riquezas de Cristo. Nosotros quizá ya pondríamos el punto final ahí. Parece que la editora lo puso porque le dejó un blanco como si fuera un punto aparte, pero yo casi ni con gafas alcanzo a ver que es una coma. No es un punto. Por el espacio pensaría que es un punto, pero es una coma. Después de decir el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, le pone una coma y para colmo después le pone una I. Y nosotros sabemos que casi todas las herejías comienzan por I, ¿verdad? Por eso la Reforma se encargó de quitarle todas las I, sola Escritura. No Escritura y tradición y el Papa, y no, solo Escritura, solo fe, solo gracia, le quitó todas las I. Pero esta I sí es parte de la palabra de Dios. Habla del Evangelio y mire qué otra cosa le fue encomendada a Pablo. Y de aclarar a todos cuál sea la economía. Esa palabra dispensación, la palabra exacta es economía, que es más rica que dispensación. Dispensación es una quinta parte de la palabra economía, porque administración es la segunda parte, mayordomía es la tercera parte, comisión es la cuarta parte, edificación es la quinta parte. La palabra economía ha sido traducida con estas 5 palabras por lo menos en esta traducción de Reina y Valera. Quiere decir que la economía divina abarca todas esas 5 cosas. Entonces por eso yo preferí traducirla más completo. De aclarar también, además de anunciar el Evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar el menor de los santos, se le encomienda aclarar a todos cuál sea la economía del misterio escondido, note esa sabiduría oculta, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué creó Dios? ¿Y para qué Pablo tiene que anunciar el Evangelio y también la economía divina? Entonces aquí estamos llegando al lugar donde empezamos, en 1 Corintios 2. La sabiduría oculta reservada para gloria de la iglesia. Todo esto es para que la multiforme sabiduría de Dios. Ay, el Espíritu Santo, le agradezco tanto que le añadió este artículo multiforme, porque yo por lo menos tengo la tendencia cuadricular. No sé si ustedes serán del mismo planeta, pero por lo menos en mi planeta somos muy dados a cuadricular. Y el Señor habla de multiforme, o sea, de muchas formas. Sí, hay cuadritos, también hay triángulos, hay elipses, hay círculos, hay muchas formas. La sabiduría de Dios es multiforme,
O sea que Cristo se revela en la iglesia a través de todos y nos asombra con algo de Él que está en la iglesia, pero que de todas maneras no es exactamente igual aquí, pero aquí también está el Señor y también es la sabiduría de Dios. Como dice Él, el Espíritu es uno, pero los dones son muchos. El Señor es uno, pero los ministerios, en el sentido de los servicios de los distintos miembros del cuerpo único, son muchos. Y ahora todavía viene y dice más Pablo: Dios es el mismo, pero las operaciones de Dios son diversas. O sea que Dios opera de muchas maneras, y así como Pablo habla aquí de la multiforme gracia, Pedro allá en su epístola, la primera, habla de la multiforme gracia y multiforme sabiduría, pero un mismo Cristo. No es una forma que se sale de Cristo, tiene que ser en Cristo, porque es la sabiduría de Dios, la multiforme pero la misma sabiduría de Dios, que es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios, solo que a veces cuando habla con María Magdalena o con la samaritana o con Nicodemo, le dice la misma cosa pero de otra manera. A Nicodemo le dice que necesita nacer otra vez, y a la samaritana le dice que le va a dar agua viva. Y a cada uno Él se manifiesta conforme la persona es, conforme su historial, incluso conforme sus traumas y sus pecados y sus debilidades. El Señor sabe cómo salvar a cada uno. Gracias a Dios que Él nos ama hasta el fin, hasta terminar con nosotros. Pero terminar con nosotros tiene dos sentidos, y ustedes saben cuáles son. Terminar es acabar con todo lo viejo. Pero nosotros no tenemos solo cosas viejas, hermano. Hemos recibido al Señor. Él también tiene que acabar con nosotros en el sentido de terminar de formar a Cristo. Y como nos falta un montón de cosas, Él nos mete en unos problemas, pero lleno de amor. Nos mete para aprender a Cristo. Amén. Nada más Él está buscando cuando nos mete en problemas, sino que aprendamos a Cristo. Eso es lo que Él está haciendo. Entonces dice acá, la multiforme, ¿para qué? Todo eso, ¿para qué? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora, y ahora me sorprende, porque yo pensaría, bueno, podría ser en el milenio. Claro que cuando estemos en el milenio también vamos a usar la palabra ahora, pero Pablo la usó antes del milenio. O sea que desde ahora todavía, sin haber llegado a la estatura del varón perfecto y apenas tratando de alcanzar la unidad de la fe y del entendimiento del Hijo de Dios, ya está ahora. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Y cómo eso va a suceder? Porque cada desafío que tiene la iglesia, y que la iglesia se sabe sin saber qué hacer, entonces ahí es donde tiene que acudir el Señor. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Y si buscamos al Señor, y esa pregunta es sincera, Él nos dice qué hacer, aunque cuando nos lo dice nos parece sorprendente. Yo pensaba que me iba a dar la razón a mí. Y lo que Él me dice es otra cosa. Porque Él está entre todos, ¿verdad? No me puedo escapar. Entonces ahora, dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, ese es el parto de la iglesia, ese es los dolores del alumbramiento, para dar a luz ¿a quién? A Cristo, para que Cristo se forme en nosotros. Entonces dice,
sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Porque ese es verdaderamente el punto donde la realidad se ve. No es solo en Jerusalén, se ha dado a conocer también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, sino ante principados y potestades que son los que ven la realidad de las cosas hasta donde Dios les deja ver. Ahí es donde está la realidad que ellos ven. Y ahí es donde nosotros que somos escogidos, que los peores, los menospreciados, los que no servimos para nada, para Dios por medio de lo que no es, que nosotros deshacer lo que pretende ser algo, que es el diablo y los suyos. Y esos principados y potestades, sí, creo que no todos se rebelaron, que muchos son de Dios, pero creo que cuando dice principados y potestades aquí en Efesios y después explica en el 6 está incluyendo también a los rebeldes. Y justamente esos rebeldes eran los que estaban detrás del problema. Ellos eran verdaderamente los que estaban probando a ver si eso de Cristo es verdadero o es pura paja. Y ellos son los que nos colocan en situaciones a ver si era verdad lo que predicábamos o no. Y ahí nos toca a nosotros volver a la sangre y volver al Espíritu. Y no hay otra salida, sino la sangre y el Espíritu. La sangre que nos limpia y el Espíritu que nos fortalece y nos abre una salida, pero no era otra, sino un poco más de Cristo. Un poco más de Cristo. Y eso lo van viendo ellos cuando ya nos tenían acorralados, que no había salida. Sí había salida, Jesucristo. Sí hay salida. El Señor Jesús, el Hijo de Dios. Él es la salida. Hay salida, porque Él es la puerta. Y por Él entramos y también salimos al otro lado. No nos quedamos enredados por acá. Salimos al otro lado en Él. Entonces, sigue diciendo Él, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, cada vez de a poquito, dada a conocer por medio de la Iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, ahí donde está nuestro esconderillo, como dicen los hermanos del Brasil, o sea, nuestro escondite. Me gusta cómo suena en portugués, nuestro lugar de escondite. Dios nos escondió con Cristo en Dios. La batalla ruge alrededor, pero estamos escondidos con Cristo, en Cristo y en Dios. Amén. Y entonces dice, conforme al propósito eterno. O sea, este era el propósito eterno. Tamaño desafío. Dios sabía que ese querubín se le iba a revelar, iba a causar pero barbaridades. Pero ya el propósito de Dios era eterno. Cristo resolverá las cosas y Cristo se formará en la iglesia y confirmará la verdad de Cristo. La verdad de la salvación se confirma en la salvación de la iglesia. Cristo de verdad es el Salvador y por eso la iglesia es salvada y es edificada y es glorificada, porque Dios dijo, hagamos esto, y no estamos nosotros solos, el Padre está ahí, el Hijo está ahí, el Espíritu Santo está ahí y el hombre está ahí. El hombre también tiene que estar ahí para gloria, alabanza de la gloria de Dios. Lo que Dios es capaz de hacer. El diablo ya creía que los tenía seguros y de pronto se le escapan de la mano al diablo, porque nadie puede meter su mano entre las manos de Dios. ¿Ve? Nadie puede arrebatarnos de sus manos. Amén.
es nuestro lugar seguro, el único lugar seguro. Entonces dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso. Y me gusta que puso primero la palabra seguridad y después la palabra acceso, porque si fuera primero la palabra acceso, ¿será que habría seguridad? Hay acceso, porque hay seguridad. Amén. Con confianza, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido, mire el pedido de Pablo, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Cómo las tribulaciones de los hijos de Dios pueden convertirse en gloria de los santos? O sea, ¿quién puede hacer esos milagros? Convertir nuestras tribulaciones en gloria de la iglesia. Dios puede hacer esto. Entonces, dice Pablo, y con esto termino esta noche, pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones que tenemos, las cuales son la gloria de la iglesia. Para gloria de la iglesia, para mayor gloria de la iglesia, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Vamos a parar esta noche aquí con la ayuda del Señor. Querido Padre, te agradecemos, Padre querido, que nos ames, que dediques tiempo a hablarnos, porque no somos piedras, no somos cosas. Necesitamos que nos hables, que nos toques, que nos atraigas, que nos convides, que hagas tu obra entre nosotros. Compadécete de nosotros y concédenos avergonzar al enemigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.